Vamos a ubicarnos en el libro de Isaías a propósito del pasaje que el Señor nos hablaba también a través de Thais esta mañana. En el libro de Isaías, y vamos al capítulo 52. Nos vamos a concentrar únicamente allí, en Isaías capítulo 52, y en los versos 1 y 2. Y antes de leerlo, me gustaría hablar un poco acerca de este libro de Isaías. Porque como todo en la Biblia tiene que ver con la vida cristiana, con la manera en que nosotros nos comportamos, que el Señor vino a ejemplificarlo a través del pueblo de Israel. Isaías fue un profeta que el Señor levantó en uno de esos periodos muy difíciles, en los tantos periodos en los que Israel iba en la idolatría, en la rebeldía, iba montado en desobedecer a Dios y se alejaba continuamente del Señor. Pero aquí llega un punto crucial, clave. Algunos dicen que el libro de Isaías es como tener una Biblia en miniatura, porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 hay como una especie de llamamiento continuo, de juicio de parte de Dios, pero esto está combinado con continua consolación, con continua esperanza al Señor. Sin embargo, en el capítulo 39, como dicen en ciertas instancias, hay un parteaguas porque viene el exilio a Babilonia por parte de Jerusalén. Y entonces desde el capítulo 40 al 66 tenemos esa profecía, esa palabra profética que todo el tiempo está hablando de esperanza, del porvenir, de la restauración después de lo que iba a ser este exilio en Babilonia. Entonces, lo interesante es que el Espíritu Santo tiene de parte de Dios siempre un mensaje de juicio, pero también de parte de Dios a través de Isaías, pero también de restauración. Recordemos eso. Dios no solamente es juicio, Dios también es restauración. Recordemos que Dios no solamente, ahora recordemos también que Dios no solo es salvador, también es juez. Y dice una canción de Juan Carlos Alvarado que dice: glorifícate, Señor. Dice que vino como siervo, pero vuelve como rey, el Señor. Ahora, me gustaría que leyéramos con ese contexto, pensando en que en nuestra vida también continuamente, al igual que el pueblo de Israel, caemos en cosas que a veces no nos parecen tan graves como lo que le sucedía a Israel. Porque a uno le parece grave como creyente que vaya alguien a postrarse delante de una imagen, que la adore, que le rece, que le hable, que ame a esa imagen. Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Pero no nos parece grave a veces algunas cosas que cada uno sabe aquí que hace delante del Señor, y tiene la misma o peor gravedad que lo que le pasaba al pueblo de Israel. O sea, lo que quiero decir con esto es que Israel era culpable, pero nosotros también somos culpables. Es decir, esta Biblia que el Señor nos dio, esta palabra que el Señor nos dio, siempre va a ser el reflejo de nuestra vida. Y recuerden que para esta iglesia el Señor ha traído un año de ¿qué? Intimidad. Y no hay manera de tener intimidad sin esto que vamos a ver el día de hoy. Así que el Señor me ha llevado a titular esta palabra: 7 llamados cotidianos para el creyente. 7 llamados cotidianos para el creyente. Y entonces vamos al libro de Isaías, justamente en el capítulo 52. Y recuerda lo que dijimos ahorita, hasta el capítulo 39, todo el tiempo el Señor está trayendo sobre Israel ese juicio. Claro, combinado con algo de consolación, pero juicio. Mientras que desde el 40 en adelante ya tenemos una palabra un poco más esperanzadora, más de lo que iba a suceder después del exilio en Babilonia, y por supuesto lo que viene en adelante para el pueblo de Dios. Con ese contexto, en el capítulo 52 de Isaías, y que no lo vamos a mover de allí, dicen el verso 1 y 2: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa,
porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Amén. Aleluya. Resulta que en estos dos versículos encontramos 7 llamados de los que Dios nos va a hablar hoy. Pero miren cómo arranca este pasaje. Dice: despierta, despierta, vístete de poder. ¿Quién? Oh Sión. ¿Qué cantábamos hoy? Oh moradora de Sión. Le contaba a Carol que había un muchacho una vez en el grupo de alabanza que nos contaba que cuando era niño él escuchaba esa canción y pensaba que decía como la lora de Sión. Pero no es la lora de Sión, es oh moradora de Sión. Oh moradora de Sión. Moradora es la que habita o la que vive continuamente ¿en dónde? En Sión, ¿no? Ahora, hoy en día, y especialmente en este tiempo, algunos no saben ni qué quiere decir Sión y salen a romper la ciudad y salen a acabar cuando no saben ni dónde queda Palestina ni qué quiere decir el nombre de Israel y tantas cosas. Pero quiero decir esto es porque tenemos desconocimiento de lo que dice la Escritura. Y entonces pasa lo mismo que le pasó al muchacho. Algunos cantan como la lora de Sión y resulta que lo que dice la canción es oh moradora de Sión. Algunos piensan que la Biblia dice alguna cosa, pero lo que dice es lo que Dios estableció. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Entonces hay 7 llamados para el creyente que el Señor tiene acá. Pero antes de eso decía que aparece el nombre Sión y después dice otro nombre. ¿Cuál? Jerusalén, en esos 2 versículos. Ahora, el nombre Sión se refiere específicamente a una colina sobre la que se eleva la ciudad de Jerusalén. Hay 2 colinas sobre las que está básicamente fundamentada Jerusalén. Son Sión y la otra es Moriah. Ahora, en Sión bueno, también aparece, creo que ese nombre aparece por allá en The Matrix o Matrix. También porque por ahí hay cierto sentido de nueva era, por ahí metido del diablo, pero bueno, no vamos a entrar en Matrix hoy. Solamente quiero decirles lo siguiente. Sión era una fortaleza que pertenecía al pueblo de los jebuseos, pero posteriormente cuando David era rey conquistó dicho territorio y entonces pasó a llamarse Ciudad de David. Y allí David llevó el arca de Dios. Y como llevó el arca de Dios, entonces también Sión simboliza la misma presencia de Dios. O sea que cada vez que tú escuches Sión, colina es lo que traduce porque es el nombre que le dieron a la colina, pero también tiene que ver con la presencia de Dios. Ahora, cuando Salomón construyó el templo, él lo hizo sobre el monte Moriah, pero como ya estaba identificado Sión con la presencia de Dios, entonces también cada vez que se habla del templo está relacionado con Sión. O sea, igual la presencia de Dios, solamente que estoy hablando de cómo se relaciona en la Biblia ese nombre Sión. En otros pasajes bíblicos, Sión equivale a Jerusalén. En otras palabras, Sión y Jerusalén son la misma cosa o el mismo concepto. Ahora, Jerusalén quiere decir, el nombre quiere decir fundada en paz o fundamentada en la paz, en la paz. Todo lo contrario, muchas gracias, todo lo contrario de lo que está pasando hoy en día. Por eso el Señor nos dice, orad por la paz ¿de quién? De Jerusalén. No sé cuántos lo hacen, yo lo he hecho algunas veces, pero tienes que hacerlo porque el Señor dice, orad por la paz de Jerusalén. Y en estos tiempos y con las noticias que estamos viendo, sí que es necesario hacerlo. Una cuñita, no sé por qué el Señor me la trae en este momento. Recuerden que el Señor dice, cuando digan paz y seguridad, recuerden que no están así, ¿no? Recuerden que no están así. Pero hablaremos de eso más adelante, como en la segunda hora de predicación que nos da esta palabra. No, mentiras. Lo que quiero decir también es que en este pasaje que acabamos de encontrar aparece tanto el nombre Sión como el nombre de Jerusalén. Y ya dijimos que básicamente y en resumen, tanto Sión como Jerusalén representan el lugar donde Dios habita, y especialmente Sión implica la presencia de Dios. Ahora, antes el Señor habitaba en aquel templo que Salomón le
que fue dirigido y fue guiado a través de su padre David a construir, o a través del llamado, el llamamiento que Dios hizo en David, que lo cumplió finalmente Salomón. Ahora, ¿dónde habita Dios? En nosotros. Cada vez que recordemos dónde está Dios, recuerda que está habitando en ti, que este es el templo. Este es el templo. Algunos más grandecitos, otros más pequeñitos, pero ese es el templo. Nosotros somos el templo. Por lo tanto, esta palabra es dirigida ¿a quiénes? Al creyente, a los creyentes en el Señor. Entonces, el primer llamado que está aquí para ti y para mí. Bueno, quiero decir algo antes también, además de lo anterior. Aquí leímos un orden en estos dos versículos de cada una de las cosas que el Señor, ya lo vamos a repasar, le está diciendo a Israel. Yo quiero hacer algo que hizo el Señor con Moisés. Cuando el Señor le dio la instrucción a Moisés de construir el tabernáculo, el Señor empezó a darle las instrucciones de adentro hacia afuera, con lo cual nos está diciendo que así es que trabaja con nosotros el Señor. Trabaja desde lo interno, desde nuestro espíritu hasta nuestro cuerpo. Recuerda que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero los sacerdotes tenían que ministrar justo en el orden contrario. Tenían que entrar por el atrio, luego llegar al lugar santo y posteriormente el sumo sacerdote al lugar santísimo. Santísimo. Ahora, decía que quiero llegar a este mismo orden porque cada uno de estos 7 llamados que vamos a ver, aunque los leímos en ese orden, no necesariamente implica que en nuestra vida se van a presentar de esta manera. Hay algunas cosas que Dios siempre hace con un orden específico, me refiero a nivel del proceso. Aquí no. Aquí los 7 llamados, no importa el orden. Esta es de algunas cosas que en la Biblia el orden de los factores no altera el producto, porque en cualquier momento ese producto lo vamos a enfrentar. Entonces yo quiero comenzar al revés. Quiero comenzar desde el último que aparece aquí mencionado, porque hay un objetivo de parte de Dios con esto. Y el último está en el verso 2, que dice Jerusalén. Después hay un punto y coma y dice: suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces el primer llamado que Dios te hace es soltarse las ataduras del cuello. Recordemos que Israel ya estaba en Babilonia. Entonces ellos estaban sujetos a lo que tenía ese ambiente mundano, ese ambiente carnal que era Babilonia. En Babilonia no solamente adoraban dioses paganos, sino que hasta el mismo rey se hizo construir una imagen para que lo adoraran como a un dios. Y fuera de eso, invocaban a las estrellas, estudiaban muchas cosas científicas, matemáticas de la época. Y entonces ellos estaban, el pueblo de Israel, quiero decir, el pueblo de Dios, primero estaba cautivo por sus propias decisiones. Tú tienes que entender que a veces tienen que venir cosas a nuestras vidas por las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos. Sí, a veces el diablo ataca. Sí, a veces el mundo influencia. Sí, a veces la carne nos es débil. Pero los que tomamos la decisión somos nosotros en últimas. Si en un momento de debilidad tomamos una decisión de pecado, tenemos que asumir nuestra consecuencia. Y a Israel le tocó asumirlo. ¿Cuál fue la consecuencia? Ir cautivos. Pero repito, esta palabra que leímos, ¿es de condenación o es de restauración? Entonces aquí Dios tiene eso. Te equivocaste, pero tengo para ti algo. A pesar de. Tengo 7 llamados hoy, es lo que el Señor dice. El primero es soltarse las ataduras del cuello. Ahora, vamos a hablar rápidamente de 2 perspectivas que tiene esto. Ellos estaban sujetos allá con con las ataduras del cuello que no los dejaban mover. Y de esto es de lo que quiero hablar. La primera instancia es que cuando no conocemos al Señor, estamos atados a una Babilonia, que es el mundo, que es el pecado, que es
lo que los demás pueden ejercer como influencia sobre nosotros y no lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. Lo contrario a dominio propio, ¿qué es? Dominio extraño. Lo contrario a consagrarnos al Señor, ¿qué es? Desordenarnos. Irnos en contra de Dios. Esto es lo que le estaba pasando a Israel por el ambiente en el que estaba. Y esto se había tornado en una atadura. ¿Atadura en dónde? En el cuello. Ahora, ¿qué es el cuello? El cuello es el que está conectando la cabeza con el resto del cuerpo. Ahora, ¿qué es la cabeza? El centro de operaciones. Si yo no tengo cabeza, ¿el cuerpo podrá andar solo? Y si yo no tuviera cuello, ¿qué pasaría con la cabeza? Se quedaría quieta. ¿Y qué pasa cuando la cabeza se queda quieta? Que no tengo visión. Porque máximo puedo hacer esto. Pero si necesito hacer una observación a todo el panorama, ahí me voy a sentir limitado. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso dice, suelta las ataduras, porque el diablo a algunos los tiene atados del cuello y no quiere que haya movilidad. Cuando no hay movilidad no hay cómo defenderse. Cuando no hay movilidad no hay cómo andar. Cuando no hay movilidad no sabemos a dónde ir. Otros tienen que hacer las cosas por nosotros. Y el Señor quiere que nos movamos de acuerdo a lo que Él quiere dirigirnos. Ahora, escucha esto, las ataduras nos bloquean por completo e impiden que tengamos la capacidad de enfrentar la circunstancia como debiéramos. Y quiero decirte acá de una segunda perspectiva que es, la primera es esa atadura que nos tiene en el mundo para el que no conoce al Señor, pero a veces también para el creyente. Y el que no conoce al Señor tiene que venir al Señor para que esas ataduras sean quitadas. Pero el creyente también tiene que venir al Señor. ¿De qué manera? En Mateo 11, Cami, 29 al 30, no lo busques porque hoy vamos a ver como unas 100 citas. No, mentiras. Tampoco, pero no quiero que pierdas Isaías. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, en Mateo 11, 29 al 30, llevad mi yugo sobre vosotros, creo que Cami lo está proyectando ahí, sigámoslo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo nos dice que una cosa es la atadura y otra cosa es el yugo. Y tú podrás decir, ¿qué es lo que más nos puede hacer imaginar o evocar el yugo? Los bueyes. Cuando unos bueyes están arando, ustedes ven que tienen un dispositivo acá que hace que haya dos de ellos. En alguna ocasión hablé lo del yugo, pero hoy quiero simplemente centrarme a que tú podrás decirme, pero está también en el cuello y tampoco se podrá mover. Es distinto. Porque, ¿cómo es el yugo del Señor? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil de qué? De llevar. Entonces esto implica, escucha, que con las ataduras quedas inmovilizado, paralizado, pero con el yugo eres controlado y dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene la función del yugo. Bueno, no lo quería explicar por tiempo, pero lo voy a explicar rápidamente. En alguna ocasión el pastor Colin nos daba el ejemplo de qué es lo que implica el yugo y por eso es tan importante el yugo igual o el yugo desigual. Porque por lo general cuando los bueyes van a empezar a arar, colocan al buey más viejo, más gordo, más experimentado con el joven. Y el joven lo que quiere es, ya vamos a arar esta tierra ya y terminar en 2 minutos porque tengo que ir a... En cambio el buey, tranquilo, hermano. Porque hay gran terreno por recorrer. Mire toda esa llanura allá nos va a tocar. Entonces tranquilo. Y los amarran a los dos. Perdón, los atan no. Les colocan el yugo para que el más experimentado pueda guiar al joven. Por eso cuando estamos en yugo desigual, el que es más fuerte jala. Y por lo general no es
el que es tan espiritual o el que se dice ser cristiano. Entonces ahí empezamos a desviarnos. Pero cerrado ese paréntesis, lo que quiero decirte es, el yugo del Señor nos aterriza, nos hace bajar la carne, pero nos hace elevar el espíritu. Aleluya, aleluya. Entonces, por eso el Señor es tan específico en decir, suelta las ataduras. No dice suelta las ataduras solamente, dice suelta las ataduras. ¿De dónde? Porque en el cuello es donde Él nos puede, donde nos sometemos en el sentido espiritual para que Él nos dirija, nos guíe. Y como no es difícil, sino es que fácil, dice el Señor, fácil de llevar, entonces sabemos que es lo mejor para nosotros. Entonces el primer llamamiento es deshacernos de las ataduras del diablo, del mundo, del pecado, de nuestra carne, que están sobre el cuello para inmovilizarnos y al contrario aceptar y recibir el llamamiento del yugo del Señor para que Él nos guíe. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones? ¿Cuántos quieren que sus vidas tengan éxito? Pero es que a veces cuando decimos éxito nos imaginamos plata, matrimonio, viajes, riquezas a granel. Y yo quiero decirte algo. Nada te puede hacer más feliz que cumplir el propósito de Dios para tu vida. Sea que tengas o que no tengas lo material. Amén. Primer llamado, ahí aparece en el verso 2, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Recuerden que vamos en el orden inverso. Segundo llamado, sentarse. Sentarse. Verso 2 nuevamente, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, dice allí. Ahora, también acá tenemos dos puntos de vista. El primero se encuentra, lo podemos reflejar en Efesios 2, 5 al 7, que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en, ¿dónde? Los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar, mira el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando el Señor le está diciendo a Sión, a Jerusalén, siéntate, está diciendo, tienes que estar siempre a mi lado, a mi lado. Aunque nos encontremos viviendo lo que nos encontremos viviendo y a veces sintiendo o no lo que consideraríamos que deberíamos estar sintiendo, pero pase lo que pase, sabes, hay un ejercicio que no sé si lo haces continuamente, pero este es un llamado y es que por el Espíritu te veas sentado con Cristo en los lugares celestiales. Haz solamente la prueba. La próxima vez que te sientas enfermo, la próxima vez que estés en problemas, la próxima vez que estés atravesando por esos momentos complicados, cierra los ojos, recuerda y por el Espíritu mírate sentado con Cristo en los lugares celestiales y va a cambiar el panorama de tu vida. Muchas veces nos dejamos golpear por las circunstancias, es por eso, porque olvidamos tener la fuerza de recordar que estamos sentados con Él. Ahora, mira esto tan importante. Decía que esto también tenía dos perspectivas. La primera es de recordar que estamos sentados con Él. Y escucha la segunda, porque aquí la palabra en el hebreo, perdóname, la palabra en el hebreo es yashab, que implica acampar, asentarse, establecerse, afirmarse. Escucha estas otras, disfrutar. Y las que más el Espíritu Santo colocó a mi corazón para decirles son dos acepciones más, que son
permanecer y persistir. Cuando el Señor le está diciendo aquí a Jerusalén, nación, le está diciendo, tienes que sentarte. Le está diciendo, número 1 a mi lado, pero número 2, persevera, persevera, persevera. Tienes que ser continuo, tienes que ser constante, no te puedes quedar allí. Decía que es fácil llevar el yugo del Señor. Quizás es una de esas pocas cosas, muy pocas cosas fáciles en la vida cristiana. Y de las más difíciles es perseverar. Es llegar a ser el mismo creyente que cuando el Señor nos llamó por primera vez y la aceptamos como Señor y Salvador, al día de hoy, después de tantos años o tantos meses o tantos días que algunos llevan conociendo al Señor. Eso es muy complicado. Primero, cuando se hacen nuestras fuerzas, pero segundo porque creo que dice en Nehemías, la obra es grande y extensa. O sea, esto tiene tiempo. A no ser que el Señor determine que es nuestro momento de partir con Él, por supuesto diremos amén. Pero me refiero a que la obra es grande y extensa que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, en el sentido espiritual. Entonces lo que tú debes hacer es sentarte pensando, estoy con Cristo cuando estoy en problemas. Pero número 2, en cuanto a esta parte, debo perseverar. Debo apuntarle a ser el mismo creyente que cuando le conocí y le recibí por primera vez. No hoy, no por un tiempo, sino siempre. Y el Señor no está diciendo que eso es fácil. Repito, de las pocas cosas que el Señor dice que es fácil es lleven mi yugo. De resto, y también es porque el Señor no le gusta que nosotros busquemos el camino fácil, el camino ancho, el que lleva al infierno, sino que nos cueste. Y no que nos cueste porque quiere vernos ahí. Yo quiero verlo, a ver, no. Es porque Él sabe, como lo dice la Escritura, que cada vez que tú pasas por problemas y perseveras, hay un eterno peso de gloria. Amén. Aleluya. Ahora, si tú perseveras, entonces es como el Señor nos guardará de ser, como lo dice en Marcos 4, 15, 17. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen, ¿qué? Raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Sentarse, le dice, siéntate, es lo que dice allá en Isaías 52. Número 1, a mi lado. Número 2, persevera. Siéntate, pero quédate asentado en tu fe y permanece. Número 3, tercer llamado, levantarse. Verso 2, sacúdete del polvo, levántate, dice. Levántate. Recuerda no perder Isaías 52. El pueblo de Dios estaba en cautiverio y seguramente tenían el ánimo o la moral bien baja porque obviamente no veían esperanza de poder salir de este cautiverio. Estar sometidos. Hay algunos países hoy en día que no se entienden o que entenderían al pueblo de Israel. No quiero mencionarlos, pero ya sabemos cuáles son. Países que hoy en día están viviendo bajo una potestad demoníaca de dictaduras. Países que aunque proclaman libertad, en realidad están sometiendo y están atando al pueblo, pero son potestades demoníacas. Recuerda que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades, autoridades y gobernantes en las regiones celestes. Ahora, sí hay títeres y la gente se deja usar por el diablo, obviamente. En ese sentido es que digo
títeres entre comillas. Eso es problema de ellos con Dios. Pero que someten al pueblo está bien. Y Israel estaba así. No podían tomar decisiones, no podían adorar libremente a Dios. Eso no es como, gracias a Dios todavía y anhelamos y oramos que en nuestro país siga habiendo libertad de cultos. Que entre otras cosas, tengo entendido que el pastor Colin Crawford, a quien el Señor usó para fundar las iglesias Filadelfia, tuvo que ver con esa legislación en aquel entonces de la Constitución Política de Colombia para que hubiese libertad de cultos. Entonces el punto es el siguiente, perdón. Levantarse tiene que ver con entender esa condición que venía por consecuencia del pecado de Israel, de sus decisiones. Pero mira que a mí me llama mucho la atención que el Señor no dice, leámoslo nuevamente, sacúdete del polvo, te levanto. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Levántate. ¿Quién? Yo. Esto es interesante porque cuando el Señor sanó a los paralíticos, prácticamente a todos les decía, levántate. Sabemos que el Señor nos levanta, amén. No estoy diciendo que no. A lo que quiero llevarte es a la decisión. A la decisión. La decisión de levantarme está en mí. Porque Dios ya me ha dado las herramientas. Porque tú podrás preguntar, ¿y cómo me levanto? Y la respuesta inmediata es acentuando o intensificando tu fe en el Señor. ¿Intensificando o acentuando qué? Tu fe, mi fe. ¿En quién? En el Señor. Y esto no tiene que ver con la emoción. Esto no tiene que ver con si siento, no siento, porque hoy siento, mañana no. Tiene que ver con la fe. ¿Qué dice la Biblia que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. ¿En qué de todo eso habla de sentir? Es actuar aunque no vea. Es confiar en el Señor. Entonces, ¿cómo me levanto? Y entonces tú dirás, ¿y cómo la acentúo, la intensifico? Y la respuesta es, tienes la oración, tienes el ayuno, tienes la palabra, tienes la alabanza, tienes la adoración, tienes la iglesia, tienes nada más ni nada menos que al Espíritu Santo habitando dentro de ti. Entonces no esperes que claro, va a haber hermanos, van a estar los pastores, va a estar, y procura rodearte de un buen entorno de amigos, de gente que esté llena de la presencia del Señor, o por lo menos que te estén. Gracias al Señor, yo desde que comencé mi vida cristiana, Dios empezó a colocar gente que a uno le llamaban la atención, por no decir le jalaban las orejas. Que en vez de, ay, tan lindo, no. Te equivocaste, tranquilo, no pasa nada. No, te equivocaste, póngase las pilas, mijo. Pero Dios te ama. Tendrás que ir cautivo, pero te restauraré. En alguna parte, en este momento se me escapa, el Señor dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Está diciendo a Israel. Pero no porque Dios sea malo, sino porque es un Padre bueno que ama. Que ama. Si tú no corriges a tu hijo, no lo amas. Si tú dejas que tu hijo tome rienda suelta de lo que sea, no lo estás amando. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Ahora, quiero decirte algo que el Señor me dijo mientras preparaba la palabra, y esto es en sentido profético. Es decir, no quiero decir aquí que soy un profeta del Altísimo y cual Isaías, Jeremías y me quedan en pañales, no. Pero orando el Espíritu Santo me dio esta palabra. Levántate porque necesito usarte para que otros me conozcan. Levántate porque necesito usarte para mi gloria, casa de refugio.
En primera de Samuel capítulo 30, verso 6, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Vamos a hacer una pausa ahí. Había llegado un pueblo enemigo y habían secuestrado a mujeres, niños y posesiones que tenía el pueblo de Israel, porque David estaba con los hombres en otra travesía y vinieron, quemaron todo, incendiaron todo. Cuando llegaron, el pueblo se escandalizó y pasó esto, ¿no? Decía que estaban hablando hasta de matar a David, hasta de apedrearlo, dice ahí. Apedrearlo no es coger una de esas piedrecitas chiquitas que uno pone en las maticas y, hermano, usted me falló, tome. Apedrearlo era coger el bloque y, así como fue muerto Esteban, matar a David. Pero dice ahí después del punto y coma, más David, ¿qué dice? Ok, ahí dice, más Dios fortaleció a David. Mas David se fortaleció ¿en quién? Pero en Jehová, ¿qué? Ah, bueno. Porque es que hay algunos que se fortalecen en Jehová, pero no es su Dios. Chuchito lindo me va a ayudar. Diosito conoce. No es le comparte a la gente, necesita al Señor. Oh, sí, Diosito siempre me ayuda. Pero tienes que leer la Biblia. Yo la leo. Pero sus vidas no están conforme a esa respuesta. Aquí dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, lo que quiere decir que David conocía a Dios, caminaba con Dios, y él más que tal vez ninguno de nosotros sabía cómo fortalecerse en Dios, porque leía su palabra, porque es autor de muchos de los salmos de la palabra. Él sabía lo que era tener comunión con Dios. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cómo te levantas? Tú mismo. ¿Con qué? Con lo que Dios te ha dado. En últimas, Dios te levanta. Pero es que si tú no tomas la decisión, Dios ya te dio las herramientas para hacerlo. En Hebreos 11, 33 al 35 dice algo que me ministra, que impacta mi vida desde alguna vez que el Espíritu Santo lo enfatizó, en un momento donde dice que por fe conquistaron, repito, Hebreos 11, 33 al 35, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos en esta época especialmente. Apagaron fuegos impetuosos. Apagaron fuegos impetuosos, dice acá. Evitaron filo de espada, y esta es la parte. Sacaron fuerzas de debilidad. Sigamos, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero quiero enfatizar en esto, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Dios les dio fuerzas de debilidad? Dice, sacaron. ¿Quiénes? Ellos mismos. ¿De dónde? Pues de Dios, de fortalecerse en Dios, pero ellos mismos. Dios había podido fortalecerlos, pero ellos podrían, no puedo más. Ellos podrían decir, no puedo más. Ya no más. Ya no más. Ya no aguanto, Señor. Y repito, la única manera de levantarse es seguir fortaleciéndose en la fe. Aló. Pero entonces decía un pasaje más aquí en Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Quiénes? Ustedes mismos en el Señor. Quiero decir lo que Pablo le escribía aquí a los Efesios, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero en realidad es para el creyente. Mira ese llamado. Levántate. Ahora, ese levántate no es como el que te dice el diablo, ¿no? Levántese a ver si puede. Sino levántate. Te he dado todo lo que necesitas para levantarte. Toma la decisión.
levántate. Cuarto llamamiento. Otra vez, verso 2. Sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo. Recuerda que estos llamamientos son continuos. Recuerda que esos llamamientos son permanentes para el creyente, continuos, permanentes para el creyente. Sacudirse del polvo. Aleluya. Aquí es importante entender antes, como lo dice ahí, sacúdete del polvo, ¿qué es ese término polvo? Porque en el hebreo dice que la palabra es afar con ph, afar, y la idea es barro, lodo, escombro y ceniza. ¿De dónde viene, de dónde se produce el polvo? ¿De dónde? De la tierra, del lodo. ¿Pero por qué se produce? ¿Porque qué? Se seca o se sedimenta. Ahora, ¿cuándo se seca o se sedimenta? ¿Cuándo pasa quién? El tiempo. Aleluya. Aleluya. A veces hay escombro y ceniza en nuestras vidas porque estamos desgastados. O mejor aún, hemos dejado desgastarnos. Israel se había aferrado a costumbres paganas, a la idolatría, a lo que encontraba en Babilonia, como a veces nosotros nos acostumbramos. Está tal presidente, tal gobernante, tal jefe, tal cosa. Ah, bueno, pues ya qué. ¿Sí? Sale en Netflix una serie, la primera escena, hombre con hombre, mujer con mujer. Y exactamente lo mismo, pero todo lo contrario, como dice Kiko. Ah, bueno, pues ya hoy en día, ¿qué tiene? ¿Sí? Que un gobernante se droga, se emborracha, toma decisiones. Ah, bueno, pues al fin y al cabo, ¿qué? Que mi vida se acostumbró a no orar, no ayunar, no leer la escritura. Vengo a la iglesia y ahí bueno, alabo y simplemente alaba a Dios, listo, y salimos y listo, ya cumplí con Dios. Señor, nos vemos el próximo domingo, gracias. Y si es que vengo, porque como es semana de receso, entonces no, mentira, estoy echando. Sí, no. No, lo que quiero decir con esto es que se nos sedimenta costumbres y eso va haciendo polvo. ¿Y el polvo qué hace? Deteriora, daña, corrompe y mata. Así que sacudirse del polvo tiene que ver algo como con las ataduras del cuello que el Señor le decía que soltara, pero acá es algo diferente o adicional mejor, porque sacudirse del polvo tiene que ver con renovación. Renovación. En Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es el que estaba sentado en el trono ahí en Apocalipsis? Jesús. Ahí sí, como rey. La canción que decíamos al principio, ¿lo recuerdan? Vino como siervo, pero vuelve como rey. Entonces dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, el Señor no está hablando por molestar. El Señor está hablando con toda la verdad, con toda la certeza de que Él hace nuevas todas las cosas. A Dios siempre le gustan las cosas nuevas. A Dios siempre le gusta estar renovando. Mira el libro de Éxodo, mira las órdenes que le da Moisés. El maná en el desierto, ¿cuándo tenía que ser recogido? Todos los días. ¿Cuándo lo traía Dios? Todos los días. Bueno, al sexto día tenían que recoger doble para no salir el día de reposo, que tenía un significado espiritual, pero recoger doble implica todos los días. Porque el día que faltaba por recoger lo tenían suplido desde el anterior. Todos los días.
Ahora, no vayas a hacer eso de, voy a hacer un año de reposo. No leo la Biblia, sino que recojo desde 2 años antes y... Eso solo es en la Escritura. Eso solo es en la Escritura y para algo firme que tenía el Señor y una enseñanza espiritual. Lo que sí quiero decirte con respecto a esto es que nosotros tenemos que despojarnos de toda mentalidad del pasado, de las glorias pasadas. Es que yo antes oraba, es que yo antes. No, decir, hoy tengo que orar, hoy tengo que leer la Biblia, hoy tengo que procurar ser mejor para el Señor. Hoy tengo que procurar dar pasos de fe hacia tal o cual oración o petición que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te puedes quedar en el pasado. Sacudirse del polvo es eso. Sacudirse del polvo es también estar abierto a la mentalidad de cambio. Ah, es que las sillas en la iglesia ya no son grises, ahora son rojas. No, pastora Lore, me gustaban más antes. Ahora ya no voy. No, es que teníamos tales canciones en la alabanza y el Señor nos la cambió. No le estoy echando vainas a Camilo, sino digo estoy colocando ejemplos de cosas que pueden pasar. No es que teníamos tal palabra y el Señor me la cambió. Un día el Señor me permitió por su misericordia estar en otra ciudad predicando la palabra, y mientras estaba en la alabanza el Señor me dijo, predica esta. Gracias a Dios tenía unas preparadas, pero yo tenía una específica para esa iglesia y el Señor me dijo, predica esta otra. Yo, claro, pues la tenía ahí escrita, pero pues de todas maneras no la tenía absolutamente preparada. Entiéndanme lo que quiero decirles. En cualquier momento puede haber un cambio de parte de Dios y tú tienes que estar dispuesto a eso. Incluso si hay canciones nuevas, me refiero a la alabanza, es un ejemplo muy sencillo. No es, ay, esa canción, ay, no. O lo contrario, esa canción otra vez, ay, esa canción. No, Dios es el que guía. Ahora, pero sí tienes que tener la mentalidad de renovar. Al Señor le gusta eso. ¿Qué dice Romanos 12:2? No la tenemos escrita, pero ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación ¿de quién? De vuestro entendimiento. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. A Dios le gusta todo el tiempo cosas nuevas. Ok, quiero decir renovadas. ¿Sí? Y esto también me habla de madurez espiritual. Porque si tú haces un examen propio y dices, ¿cómo era yo como creyente hace un año? ¿Y cómo soy ahora? Tienes que ver algo de progreso. Si no hay algo mal y no te sientas mal, hay que corregir. Hay que corregir. O sea que hay que ¿qué? Sacudirse ¿de quién? Del polvo. Del polvo. Cuarto llamado. Quinto, rápidamente. Verso 1 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Y después dice, vístete tu ropa hermosa. ¿Quién? Jerusalén. Ahora, dice acá, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén. Pero ahí, a diferencia de las otras que tenía punto y coma, hay una coma y después dice, ¿ciudad qué? Santa. O sea que el quinto llamado, que es vestirse de ropa hermosa, tiene que ver con santidad. 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 Es un llamado del Señor a eso. Ahora, rápidamente, recordemos que hay 3 clases de santidad, para los que sabían, para los que no. Son 3 clases de santidad teológicamente hablando, que son la santidad posicional, que es la santidad de algo muy parecido o relacionado totalmente con lo que hablábamos de sentarse al lado del Señor. Es decir, la posición que el Señor nos ha dado al haber muerto en la cruz
por nosotros, derramado su sangre y limpiándonos de todo pecado, nos ha dado el lugar de ser llamados o nos ha hecho hijos de Dios, nos da el lugar de ser llamados hijos de Dios, para que no solamente nos sentemos con el Señor, sino seamos aceptados o aceptables por Dios el Padre. Esa es la santidad posicional. Porque dice en Hebreos que sin santidad nadie le verá. Nadie le verá. Pero es que esa santidad posicional, ¿de quién depende? De Dios, de Cristo, que fue el que murió por nosotros. Entonces ya Dios no te ve a ti, ve a Cristo. O te ve a ti bañado en la sangre de Cristo. ¿Sí? Después profundizamos con el tema de la sangre de Cristo, pero lo que quiero decir es, bañado en la sangre del Cristo, entonces ya te ve perfecto. Así todavía cometas errores, te ve perfecto. Esa es la santidad posicional. Luego está la santidad perfecta. Y la santidad perfecta está a punto de suceder, porque es cuando el Señor nos rapte y nos veamos con Él en las nubes. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser llevados, pero vamos a ser transformados. Los que ya durmieron en Cristo serán transformados primero, pero luego nosotros, los que hayamos quedado, también seremos transformados en un cuerpo glorioso, sin gorditos, sin colesterol, sin cosas que nos duelan, que nos afecten. Visión, ¿cuál es la visión perfecta? ¿20/20 o 24/24? Bueno, no sé cómo es. Visión perfecta, dientes perfectos, cero pecado, gracias a Dios. No va a haber relación con el pecado de nada, sino que esa va a ser la santidad perfecta, pero todavía no ha llegado. Y la tercera es la santidad, la tercera clase de santidad práctica, o sea, la que todos los días nosotros tenemos que vivir. Santidad posicional depende de Cristo. Santidad perfecta depende de Cristo, depende de Dios. Pero la santidad práctica también tiene mi cuota de actuar o de acción. Porque la santidad práctica consiste en todos los días buscar al Señor para ser llenos del Espíritu Santo y entonces así poder serle agradables continuamente. No en nuestra carne, no en nuestras fuerzas, porque ya somos agradables por la sangre de Cristo. Lo que quiero decirte es con nuestro diario caminar. Con nuestro diario caminar. Porque si no, la Escritura no diría: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Repito otra vez ese verbo, no sed, sean quienes, ustedes, llenos del Espíritu Santo. O sea, uno es el que se llena del Espíritu Santo, pero Dios es el que da. No sé si soy claro con eso. O sea, yo puedo tener la botella de agua ahí, pero se puede quedar ahí o me la puedo tomar. Amén. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primera de Corintios 9:26-27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Recuerda que esta parte de golpeo mi cuerpo no quiere decir como hacían los ascetas o monjes por allá que se encerraban con látigos y mal pensamiento, hamburguesa además. O sea, helado de 4 bolas. Miren, ahí muchos les tocó ahí latigarse, ¿no? Golpeo mi cuerpo quiere decir sujeto mi carne. ¿A quién? A Cristo. Me pongo el yugo que me hace bajar en el orgullo, en la carne, y levantar mi mirada al cielo.
Amén. Y después dice, porque nunca vendrá más a ti incircunciso, ahí en el verso 1, ni inmundo. Esto tiene que ver más también con Dios. Y digamos que en un sentido profético allá, también ahí está anunciando la santidad perfecta. Nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, porque nunca más la iglesia tendrá relación con el pecado una vez que sea raptada. Amén. Ya estamos terminando. Sexto llamado, vístete de poder. Poder. Quiero hacer una cosa, un hincapié aquí rápido, porque el Espíritu Santo me colocó esto ahora. La santidad práctica depende de la piedad. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Todo lo espiritual, venir a la iglesia, adorar, alabar, perseverar, leer la escritura, ayunar, bueno, todo lo que hace Casa de Refugio semanalmente. ¿Aquí en la iglesia se ora o no se ora? ¿Se ayuna o no se ayuna? ¿Se lee o no se lee la palabra? ¿Se adora o no se adora? Listo, eso es piedad. Pero no solo a nivel congregacional, sino a nivel personal. Y ahí estás santificándote. Recuerda que santidad es apartarse del pecado, separarse de lo malo. Número 6 de llamamiento, vístete de poder. Dice allá en el verso 1. Despierta, despierta, vístete de poder. Oh, Sión. ¿Qué era lo que quería decir Sión? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, vestirse de poder equivale a llevar esa presencia de Dios continuamente. ¿Pero cómo? Bueno, cuando aceptamos al Señor, leámoslo allá en Lucas 24:49, dice, el Señor les dijo a los apóstoles, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Luego vemos que esta palabra se cumple en Hechos capítulo 2, donde dice que vino el Espíritu Santo, bautizó a los apóstoles, dio señales como lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí el Señor estaba comenzando a llenarlos de poder. Y es interesante que ahí en Hechos dice, y fueron todos bautizados por el Espíritu Santo. No, dice, fueron todos llenos. ¿Y qué decíamos hace un momento? No os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos. ¿Una sola vez y para siempre? No. Continuamente. Acuérdate que estos son 7 llamados continuos para el creyente o del creyente. Bueno, creo que el título quedaría mejor 7 llamados continuos para el creyente, porque son de parte de Dios. Pero lo que quiero decirte es, dice allí, he aquí yo enviaré mi promesa hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No solamente tenemos perdón de pecados cuando le recibimos, también el Señor está interesado en que tengamos de su Espíritu ese poder. Una de las cosas que más me ha confrontado en estos días que he venido, o que hemos venido también con mi esposa leyendo el libro de los Hechos, es que por donde iban los apóstoles siempre había milagros, siempre había señales. Y digo que me confronta porque a veces uno quisiera ser así, ¿no? Que al menos la sombra caiga ya sobre el teclado, sobre algo y sea sano. Que sea alguien enfermo en el trabajo, pueda orar por la persona y sea sano. Y vestirse de poder es eso, es dejarse usar por el Señor.
Porque además en Marcos 16 ya sabemos lo que dice, versos 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y como Él habita en nosotros, implica que el mismo poder que operó en Cristo está en mí. Está en nosotros por su Espíritu, porque el poder que operó en Cristo, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Aleluya. Dice el libro de los Salmos 105:4, buscad a Jehová, esto sí que me bendice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Tú pensarás, bueno, eso es más fácil para el pastor, para la pastora, para aquellos que han sido llamados, para los que llevan más tiempo en el Señor. La Biblia dice por allá en Hechos 19 que Pablo les predicó a unos que solamente habían escuchado el bautismo de Juan, y cuando les explicó del bautismo en el Espíritu Santo y nombró a Jesús y la salvación, inmediatamente fueron bautizados. Y dice la Biblia que hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, ya tenían poder. Ya tenían poder. Quiero decirte lo siguiente, porque a veces tú te puedes frustrar y decir, pero yo llego, como decía por ahí en un libro de Benny Hinn, ¿no? Que Benny Hinn salía de orar y llegaba a la cocina y la mamá se caía de la unción. A veces uno de pronto va ahí a la cocina y la esposa de pronto no se cae de la unción. Entonces, no, me falta unción, me falta unción. Mira, a veces Dios permite que haya, a veces Dios permite que haya cosas como estas en las que se manifiesta el poder. Pero yo quiero decirte algo que el Espíritu Santo me puso en mi espíritu para decirte cuando tenía específicamente este llamamiento, y es que con lo que Dios puso en ti para hacer y te llamó a hacer, ahí está tu poder. Y lo que tienes que pedirle es, unge eso para que tu nombre sea glorificado, sea lo que sea. Ay, pero es que yo solo soy ama de casa. Pues ora para que esos alimentos, ese aseo, lo que haces, lo que te ocupa, sea ungido por el Señor. Yo no soy muy ducho en la cocina. Paola lo puede testificar claramente. Pero a veces cuando voy a cocinar, Señor, ayúdame, que no se me queme el arroz. Que le eche la cantidad de agua perfecta. Claro, no es mi poder. Pero qué tal que a través de una comida tú puedas hacer que alguien se convierta. Ustedes se acuerdan de un testimonio, este testimonio lo dio Josué Irión en un video. Josué Irión es un pastor brasileño que también habla español e inglés, pero es tremendo hombre de Dios que Dios usa. De que había una muchacha en una silla de ruedas y lloraba y lloraba y lloraba porque no sabía, porque no podía salir y evangelizar y servir al Señor. Y el Señor le preguntó, ¿por qué lloras? Porque no puedo servirte, Señor, porque no puedo. Sécate tus lágrimas, coge una hoja de papel, listo. Escribe, Cristo te ama. Escríbelo 20 veces en 20 papelitos. Listo. Cada vez que vaya pasando una persona por el camino, lo vas botando. Y ella hizo caso, abrió la ventana, botó el papelito, pasaba la persona, lo recogía y se iba llorando. Y así pasó con 20 personas más. Y Dios la usó. ¿Cuál es tu poder? ¿En qué te desempeñas? Que con lo que te desempeñes, ora y di en el nombre de Jesús, este va a ser el mejor trabajo que yo voy a hacer, no para esta empresa, sino para el Señor, como para el Señor. Y algo de bendición traerá para alguien. Que con lo que yo oro, que con lo que yo pienso, venga la unción, venga el poder. Por eso dice la palabra, buscad su rostro y su poder sobre tu vida. Amén. Entonces no te sientas frustrado porque no ves que llegas a la cocina y se cae alguien bajo la unción.
No estoy haciendo burla de eso, solo quiero decirte que aunque eso puede pasar, si no te pasa, no te frustres. Más bien, ora que lo que haces haga que se refleje Cristo y ahí estará la unción. Estará la unción. Estará la unción. Aleluya. Y por último, y terminamos con esto, séptimo llamamiento. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo bendición? Pero no digan amén porque ya es el cliché de amén, amén. ¿Cuántos quieren? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo está muerto? Amén. No, ¿cómo que amén? ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Gloria a Dios, amén. ¿Se acuerdan que les conté el testimonio del líder de alabanza que dijo alguna vez: ¿cuántos creen que Cristo está muerto? Y toda la iglesia, amén. No sé si se acuerdan de eso. Porque estamos tan empolvados. ¿Se acuerdan ahorita de sacudirse el polvo? De que todo es amén. ¿Cuántos quieren dejar de orar? Amén. O sea, y justamente el séptimo llamado tiene que ver con eso. Despertar. Despertar. Por eso quería hacerlo en el orden inverso. Ahora, ¿sí entienden por qué el orden de los factores no altera el producto? Porque a veces no siempre necesitarás sacudirte del polvo, pero necesitarás sentarte. A veces no siempre necesitarás levantarte, pero necesitarás de pronto quitarte las ataduras del cuello. Y aunque es la primera que aparece acá, o el primero de los llamados, en realidad es uno sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer un énfasis especial, y ya vamos a terminar, dame unos minutos más. Porque es el único llamado en este pasaje que se repite 2 veces. Por allá en el libro de Génesis, creo que es José el que dice: el que haya sucedido este sueño 2 veces al faraón es que la cosa es firme de parte de Dios. De parte de Dios. El Señor ratifica, el Señor confirma. Y si el Señor esta mañana te está diciendo que eres útil para Él, como nos lo dijo hace un momento, es porque así es. Y cuando Él llama a despertar, es porque estamos ¿cómo? Y volvemos al hebreo. Perdón. Pero es lo que dice aquí la Escritura. Dice en hebreo, en el hebreo la palabra es Ur. Acá, Ur. ¿Se acuerdan de Ur de los caldeos? Bueno, algo así deberá también representar ahí, pero no es el caso. Aquí Ur quiere decir específicamente: escucha esto, iglesia, en el Espíritu y en el Señor. Porque Ur, que es como se ha traducido despierta, quiere decir abrir los ojos. Abrir los ojos. Una de las tantas cosas que no solo como seres humanos, sino especialmente como hijos de Dios, estamos más propensos a caer es en el sueño, es en el adormecimiento. Le pasó a Sansón, ¿cierto? Que se durmió y por allá confiado, hasta que Dalila se lo sacó de cómo, le sacó la verdad de cómo era que él se podía debilitar. Pero igual se durmió tranquilo y amaneció sin unción. Porque se durmió más allá de lo físico, en lo espiritual. Y estaba dormido casi a punto de muerte. Le pasó a los apóstoles la noche que el Señor fue entregado y llevado preso para luego ser crucificado. El Señor les decía: pero no pudiste ni siquiera velar 1 hora. Se durmieron. Repito lo que dije desde el principio: aquí esto no se trata de condenar a nadie, es de reflejarnos en el espejo. Le pasó a un joven llamado Eutico, que mientras Pablo se extendía en la predicación, como cierto predicador que está hablando a veces,
Entonces dice acá, se durmió cayendo desde un tercer piso y quedando muerto, aunque a través del ejercicio del poder del Espíritu Santo en Pablo fue resucitado. Alguna vez un pastor decía, dile al que está a tu lado. Realmente a mí a veces casi no me gusta decir eso de dile al que está a tu lado, pero en esa ocasión ese pastor dijo, dile al que está a tu lado, no te vayas a euticar por eutico. Y esta semana estaba pensando eso por la palabra y el Espíritu Santo como que me puso el chiste, ¿no? Pero entonces también hay que decirle al pastor, no te vayas a empablar. No te vayas a uticar, pero tú tampoco te vas a empablar, pastor o predicador. O sea, extenderte demasiado. Pero ya vamos a terminar, tranquilos, para que no me vaya yo a empablar ni ustedes a uticar. Amén. Y por supuesto le pasó a la parábola a las 10 vírgenes. Bueno, no a las 10, a las 5 de ellas que se quedaron dormidas y el esposo llegó y ya era demasiado tarde para conseguir el aceite para sus lámparas. Tremendo. Así que lo único que quiero decir de esto es, recuerda que el término en hebreo es abre los ojos a lo que está pasando. Ya no tenemos tiempo para inmadureces espirituales. Ay, que las sillas son grises, yo las quería rojas. Ay, yo las quería azules. ¿Y por qué no las pusieron azules? Ay, yo quería el culto a las 9. Ay, yo quería el culto a las 10. Ay, es que me gusta más como canta Carol que como canta Martín. Ay, es que me gusta más cuando dirige, me gusta más cuando toca la guitarra Pedro que cuando toca, Pedro Samuel quiero decir, que cuando toca fulanito o sutanito. Ay, es que me gustaba más como cuando cantaban tales canciones que cuando las que están cantando ahora. Ya no tenemos tiempo para eso, iglesia. No es tiempo de dejar de congregarnos, no es tiempo de dejar de anestesiarnos por las mentiras del diablo, no es tiempo de hacernos los de la vista gorda y hacer como si nada pasara, no es tiempo de pasar de largo al ver lo que está pasando en el mundo y en nuestro propio país. Hay que orar por el país. No es normal lo que está pasando en el gobierno y los gobiernos, pero eso lo puedes revertir tú en la oración. No es normal lo que a veces está pasando en las iglesias. Veníamos hablando hace unos minutos con Thais, en las iglesias se están metiendo brujos, están haciendo brujería, están haciendo oraciones contrarias, no solo acá, en muchas otras iglesias que están tratando de extender el reino de los cielos de forma sana. Hay otras iglesias que te dirán, fallaste, sigue, horas, no importa, días más, bueno, eso sí, no, sí. Despierta, iglesia. Si no has orado por Israel, es hora de orar por Israel. Si no has orado por el alcalde, por el presidente, ora por el alcalde, por el presidente. ¿Sí? El Señor no dice si nos cae bien, si nos cae mal, si somos del partido, si no somos del partido. Nos dice, ora por los que están en eminencia. Porque tampoco el Señor dice que nos sujetemos a todas las locuras que algunos en voz de mando dan. Hasta donde transgrede la palabra del Señor va nuestra sujeción a la autoridad. Entonces, si te dicen que está bien adoptar por parte de parejas homosexuales, eso está mal. Si te dicen que está bien el homosexualismo, eso está mal. Que es que todo el mundo lo hace, eso está mal. No es tiempo de dormirse, no hay tiempo de lamentos, de mirar atrás, que es que yo antes hice, pero también es que yo antes como fallé tanto, entonces ahora no. Recuerden que uno de los llamados, ¿cuál es? Levantarse, renovarse, sacudirse del polvo. Es tiempo de activar los talentos y los dones que el Señor ha puesto en ti, no de enterrarlos y pensar, eso puede hacerle otro. Eso es para los pastores, eso es para los creyentes más antiguos que yo. Despierta la realidad porque pronto volamos.
Y la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y, o sea que se le acaba el tiempo a la humanidad si no busca al Señor. Pero a nosotros como siervos y creyentes también se nos acaba el tiempo. Porque el Señor dice: trabajad entre tanto que está el día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Tú y yo nos vamos. Tú y yo nos vamos. ¿Cuántos se gozan en eso? El Señor me está llevando en los 7 minutos de vida a estar con el tema de segunda venida, segunda venida, segunda venida, segunda venida, segunda venida, segunda venida. Y lo está haciendo el Espíritu Santo. Pero tienes que gozarte en eso. Y finalmente dice en Efesios 5, ponte de pie y vamos a leer esta palabra juntos. Ponte de pie. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versos 16 al 17, que lo tenemos en pantalla. Gracias al poder que el Señor ha puesto en Camilo, su siervo. Dice allá, Efesios 5, 16, 17. Leámoslo juntos. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren, acuérdense, ¿qué es lo que quiere decir o sea, el término abre los ojos? Y aquí dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y comienza a orar, toma unos minutos, iglesia, y comienza a orar. Ya vamos a tener este tiempo de la cena, pero no quiero que nos quedemos sin orar. No quiero que nos quedemos sin orar. Cada uno comience a orar allí, comience a orar y a decirle: Señor, yo quiero aceptar estos 7 llamados, pero necesito tu ayuda. Señor, yo quiero aceptar estos 7 llamamientos, pero necesito la unción. Señor, yo necesito. Cada uno pida ahí. Mientras estás orando o haz una pausa y escucha esto. Voy a leer el mismo pasaje de Isaías que dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Alguien en esta mañana necesita acá soltarse ataduras del cuello que el diablo ha puesto y recibir nuevamente el yugo de Cristo. Recibir nuevamente ese yugo que guía, ese yugo que el Espíritu Santo quiere traer sobre cada vida, en el nombre de Jesús, que es fácil y ligera la carga. Levanta tus manos donde estás. Si tú necesitas en esta hora, necesitas decir: es que yo definitivamente no quiero seguir en la vida cristiana, no quiero seguir, es tiempo de sentarte. Recuerda que sentarte quiere decir verte con Cristo allí en los lugares celestiales, pero también perseverar, permanecer, seguir. Si alguno dice: no puedo levantarme, estoy muy débil, recuerda lo que dice la Escritura: pero David se fortalecía en Jehová, o se fortaleció en Jehová su Dios, y tu Dios es el Dios altísimo, el Padre de los espíritus, el Rey de reyes, el Señor de señores. Comienza a orar ahí, dile: si necesitas eso, dile: ayúdame, Señor, dame fuerza para levantarme, dame fuerza con lo que me has dado, con la palabra, con la unción, con el poder. Ayúdame a sacudirme del polvo. No quiero más glorias pasadas, quiero la gloria del día, pero la gloria para tu nombre, la gloria para tu nombre. Quiero seguir adelante, Señor, sacudirme del polvo. Si alguno necesita acá vestirse la ropa hermosa, la ropa de la santidad, ahora confiesa al Señor la falta, los pecados, las cosas por las cuales has sido tentado y que has caído en ellas, y dile: Señor, perdóname, ayúdame a tener frutos dignos de arrepentimiento, a no decir más a esto que lo acepto, sino que lo rechazo, en el nombre de Jesús. Ahora díselo al Señor: necesito vestirme de santidad.
Si alguno aquí necesita revestirse de poder, dile al Señor: necesito que unjas lo que hago, necesito que unjas lo que me has dado para hacer, necesito que tu presencia se vea en lo que hago, en donde me desempeño, en donde estoy, en donde estudio, en donde trabajo, en donde ministro. Necesito que se vea tu gloria, no mi carne, no mi esfuerzo, no mi rostro, no mi fuerza, sino tu poder en mí. Y finalmente, todos juntos digámosle: Señor, despiértanos. Despiértanos a lo que está pasando y ayúdanos a no quedarnos pasivos, sino activos en la oración, en decirle no al pecado, en rechazar toda aquella oferta del enemigo que quiere traer sobre esta iglesia, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, en adormecernos, en pensar que yo no puedo hacer nada por esta iglesia, pero resulta que sí, puedes compartirle a otros, puedes invitar, puedes traer, puedes aportar recursos, cosas que Dios tiene, pero en el Espíritu, y a través de todo eso Dios se glorificará. Pero despierta, no te puedes dormir, no puedes pensar que las cosas están normales porque no lo están, ni puedes pensar que todo está muy bien, así el mundo lo diga, porque en realidad no. Recuerda, cuando digan paz y seguridad, en realidad será diferente.